Hola, Hola, ¿qué tal? bueno, ya estamos por aquí, 48 personas, así que empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a este evento online sobre cáncer de colon y ostomía. Gracias a todos, pacientes, familiares, profesionales sanitarios, por acompañarnos y querer ser partícipes de esta actividad. Este evento lo estamos realizando con motivo de que este mes se celebra el Día Mundial del Cáncer de Colon, el día 31 de marzo, y mucho se habla estos días de concienciación, de prevención, pero ¿qué ocurre cuando ya existen unos síntomas claros, hay un diagnóstico confirmado y un enfrentamiento a una nueva etapa? Hoy queremos dar respuesta a todas estas preguntas que surgen en esta etapa de diagnóstico y comienzo de un tratamiento, todas esas preguntas, interrogantes y miedos que se consultan en Doctor Google. Y bueno, este evento lo hemos querido plantear como como una conversación, un diálogo, en el que, aunque habrá algunas diapositivas en PowerPoint, lo que queremos es conversar y compartir experiencias, poder resolver vuestras dudas. Y bueno, antes de empezar, a modo logístico, los que estéis, si no habéis manejado nunca la plataforma de GoToWebinar, en el ordenador, en el lado derecho de la pantalla, tenéis un símbolo de interrogante donde podéis pulsar y escribir vuestras preguntas. Y en el móvil ese símbolo aparece y en la tablet en la pantalla superior. Las preguntas solo las vemos nosotras e iremos dando respuesta. Así que con todo esto empezamos con las presentaciones. Alicia ha querido colaborar conmigo en esta actividad. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, pues nada, yo me llamo Alicia Ruiz de la Hermosa, y soy cirujano general. Me dedico en concreto a la coloproctología, que es una subespecialidad de la cirugía. Y realizo también, sobre todo, pruebas funcionales anorrectales, ecografía anal, manometría, en general todo lo que tenga relación con el colon, el recto y el ano. Y nada más. Gracias, Alicia. Bueno, ya hay alguna pregunta por aquí que es sobre el promedio de vida sana de un estoma. Luego lo vamos a ver o comentar más adelante. Yo soy Olaya Trigas, enfermera experta en el cuidado de la persona ostomizada y, bueno, creadora y fundadora de la marca Ocurae, cuidando el bienestar de la persona ostomizada, marca que vio la luz el pasado 1 de octubre, por mi pasión por cuidar de estas personas y sus familias, y con la motivación de hacerlo de acuerdo a mis valores. Y he decidido promover y apostar por la salud digital como medio de conectar la salud con las personas a través de la tecnología y haya un fácil acceso a información tanto por pacientes, familiares como profesionales sanitarios. También ofrece servicios y da cobertura a pacientes ostomizados que provienen de centros asistenciales en los que carecen este tipo de servicio. Entonces, bueno, hoy ¿qué vamos a tratar en este evento? Alicia nos va a comentar, nos va a poner en antecedentes sobre si es lo mismo el cáncer de colon y el recto, también una ubicación anatómica. Luego hablaremos de cuánta gente existe con cáncer de colon y la tasa de supervivencia. El camino hacia el diagnóstico, lo que son los signos, síntomas, las pruebas diagnósticas, también cómo comienza esa lesión en el intestino y cómo se desarrolla y progresa hasta llegar a formarse el cáncer. Y Alicia también nos contará sobre las opciones terapéuticas, el tratamiento médico-quirúrgico. Conoceremos esas técnicas, nos las describirá y veremos cuándo es necesaria una colostomía o ileostomía
ostomía, y luego yo pues hablaré de esa parte de la futura ostomía, la información que se necesita en la parte preoperatoria, y sobre todo aquellos que no tengáis tanta conexión con o trato con un ostomizado en vuestra actividad asistencial diaria, conozcáis el perfil asistencial de este tipo de pacientes. Así que nada, Alicia, empezamos. Cuéntanos un poco, ponnos en antecedentes y en ubicación anatómica. Pues bueno, respondiendo sobre todo a la primera pregunta, respecto a si es lo mismo el cáncer de colon que el cáncer de recto, podríamos pensar que sí, porque en realidad es lo mismo, el recto es la continuidad del colon. Si os fijáis en esta primera diapositiva, lo que vemos ahí es el colon y el último tramo, que es el trocito que va recto hacia abajo, se llama recto precisamente. Entonces, hay grandes diferencias entre una localización y otra. Desde el punto de vista, o sea, yo diría que hay, entre el cáncer colorectal y el cáncer de recto, diría que hay como 5 grandes diferencias. La primera de ellas es anatómicamente. El recto está escondido en un lugar mucho más difícil, de difícil acceso, está metido en la pelvis. El colon está en la cavidad abdominal libre, ¿vale? Entonces es mucho más difícil técnicamente de llegar a ello, con lo cual ya tenemos que anatómicamente es más difícil acceder a la cirugía del recto. Quirúrgicamente es más compleja la cirugía que hay que hacer. Serían 2 puntos distintos. El recto implica más posibilidad de tener que tener luego un estoma posterior, porque todas las anastomosis, es decir, los empalmes que nosotros hacemos de intestino con intestino, en el recto tienen mucho más riesgo que en el resto del colon. Esa sería la tercera cosa, que implica más riesgo de tener un estoma. La cuarta, que toda la cirugía del recto funcionalmente no es que vaya peor, pero tiene más implicaciones que la cirugía del colon. Una cirugía del colon en cualquier paciente tiene o suele tener poca repercusión funcional y en el recto no, porque el recto tiene una capacidad de reservorio, de almacenar las heces, que cuando la quitamos pues tiene ciertas consecuencias. Y luego la otra gran diferencia del cáncer de recto respecto al resto del colon es que en el cáncer de recto, como tratamiento, se da en ocasiones radioterapia, que en el resto del colon no se da. Quimioterapia puede que necesiten tanto cáncer de colon como cáncer de recto, pero la radioterapia solo se da en el cáncer de recto. O sea que yo diría que hay como esas 5 grandes diferencias entre el cáncer de colon y el cáncer de recto. En general, un poquito por poner en antecedentes, porque hay gente profesional sanitario, pero puede que no se, lo normal es que no se dediquen en concreto a la cirugía y que no tengan muchos conocimientos sobre esto. Y hay gente que no tiene nada que ver con esto. Entonces, veis ahí en el dibujito de la diapositiva que empieza nuestro aparato digestivo para que todos nos ubiquemos y qué es lo que vamos a hablar sobre todo, que es el colon. Veis que está el estómago, luego la parte azulita sería el intestino delgado, la parte más proximal, que corresponde al duodeno y al yeyuno, y la parte que veis en verde corresponde al ilion, ¿vale? Que es el último tramo del intestino delgado. Luego se continúa con todo el colon, que está en ese dibujito en color rosa, y el último trocito es el recto, ¿vale? En la siguiente diapositiva, si la vemos, vais a poder ver claramente las distintas partes del colon, porque nosotros siempre nos referimos al colon dividido en distintas partes, ¿vale? No aparece todavía la diapositiva, ahí la tenemos. Tenemos el primer tramo del intestino grueso, del colon, sería el ciego, que es esa bolita que tenemos en el lado de la derecha. Si vosotros os ubicáis físicamente en el lado de la derecha está el ciego, del ciego sale el apéndice y en el ciego es donde desemboca también el intestino delgado. Sube hacia arriba lo que nosotros llamamos colon ascendente o colon derecho. Luego está el colon transverso, que sería el tramo horizontal, y luego está el colon descendente o el colon izquierdo. La unión entre el colon izquierdo y el recto es lo que llamamos sigma o colon sigmoide. Y luego ya, como os digo, tenemos el recto. El recto es la porción más pequeña, porque el recto mide entre 10 y 15 centímetros aproximadamente. Y luego la porción que continúa hacia el exterior es el ano, que como os decía antes, se cuenta junto con el recto, pero tiene implicaciones muy importantes porque en el ano
está la musculatura, están los esfínteres, que son los encargados de contener las heces, con lo cual tiene una vital importancia. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos que el colon, que el cáncer de colon no tiene la misma frecuencia en función de su localización. Si os fijáis, en general, el cáncer de colon es más frecuente en el lado izquierdo. El 20% de los cánceres de colon se localizan en el recto y el 25% en el sigma. O sea que solo prácticamente con el recto y con el sigma vamos a tener el 50% de los cánceres de colon. ¿Y qué pasa además? Que es justo en ese lado donde hay más riesgo de poder tener un estoma o poder necesitar un estoma. Entonces es muy importante. Dime. Y cuéntanos un poco, ¿cuánta gente existe con cáncer de colon? Pues el colon es una enfermedad súper frecuente. La verdad que esto es algo, en nuestras consultas es el día a día, la verdad. La gente viene a la consulta y dice, ay, me ha tocado y ¿por qué yo? Y toda la vida bien y ahora ya con esta edad me toca. O al revés, gente muy joven que les ha tocado. Es algo muy frecuente. A nivel mundial, si sumamos ambos sexos, es el tercer cáncer más frecuente. En primer lugar estaría el pulmón, en segundo lugar estaría la mama y en tercer lugar estaría el cáncer de colon. Pero en España ocupa el primer lugar, o sea que fijaros si es frecuente. En España, ya os digo, sumamos hombres y mujeres y es el cáncer más frecuente que tenemos ahora mismo. Si lo separamos por sexos, primero en los hombres estaría el de pulmón y en las mujeres primero estaría el de la mama. Pero ya os digo que sumando ambos sexos es el cáncer de colon más frecuente ahora mismo. Se estima que en el año 2019, se comprobó que en el año 2019 hubo casi 45.000 casos de cáncer de colon. Y la estimación para el año 2020 era que habría igual, unos 44.000 aproximadamente. Ya están publicados los datos del 2020 y se ha visto que ha habido 38.000, que es un dato curioso que a mí me ha llamado la atención, la verdad. Y es algo que quería comentar y enlazar con algo que luego vamos a hablar posteriormente. ¿Por qué ha habido menos casos en el 2020? Porque en realidad la tendencia de todos los últimos años es que la incidencia del cáncer de colon ha ido aumentando. En el 2017 creo recordar que estábamos en 22.000 y ha ido aumentando, lo que os digo, hasta el 2019 en 44.000. Entonces, ¿por qué en el 20 ha disminuido? Pues desgraciadamente es fácil la respuesta. Se han detectado menos. Por la pandemia que hemos tenido, se han hecho menos pruebas de cribado y se han hecho menos pruebas de diagnóstico. Entonces, hay, desgraciadamente, y probablemente es mi opinión, no lo sé, pero creo que hay mucha gente que se ha quedado en el camino y que está aún por diagnosticarse. Entonces, porque varía mucho de esos 38.000 que se han detectado a los 44.000 que se esperaban. Pues es una pasada de casos, la diferencia. Sí, muchísimos, la verdad que sí. Y bueno, Dime. No, iba a decir que en cuanto a sexos es prácticamente igual. Ha habido años que está más o menos igualado, pero sí que parece que es un poquito más frecuente en los hombres. Por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, se espera que 1 de cada 20 hombres antes de los 74 años puedan tener un cáncer de colon. Y en el caso de las mujeres, 1 de cada 30 mujeres. O sea que sería, lo que os digo, un poquito más frecuente en los hombres. Y en cuanto a causa de muerte, es la segunda causa de muerte por cáncer existe. También es algo a tener en cuenta. El problema de esto, en gran parte, es porque se diagnostica muchas veces de forma tardía. La edad media del diagnóstico suele ser los 70, 71 años. Esa es la edad media. Pero bueno, o sea, en realidad esa es la edad media, pero hay muchas más edades. Es decir, hay gente desgraciadamente muy joven. Y la gran mayoría de los casos de cáncer de colon están por encima de los 50, afortunadamente. Aunque, como os digo, hay gente de 30, 35, 40 que la diagnostican. Gente joven si se ha conectado con cáncer de recto, amputación. Y no sé si querías comentar algo más, Alicia. No, yo creo que en cuanto a datos un poquito en general, eso es lo más importante, para no liar tampoco con mucho número. Vale, hay 2 preguntas, pero si os parece, que ha preguntado sobre la hernia y sobre la dehiscencia total de la anastomosis, yo creo que las dejamos para cuando
hayas terminado con las técnicas quirúrgicas. Sobre Sí. la irrigación lo veremos al final. Si nos da tiempo, te responderé a la duda sobre la irrigación, porque no era hoy el tema a tratar, sino las dudas que queden sin resolver las podemos resolver después. Y bueno, Alicia, cuéntanos un poco síntomas, signos, cómo se diagnostica el cáncer de colon. Vale, bueno, quería comentar primero cómo se produce, ¿vale? Que antes de pasarnos a los síntomas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver un poquito las fases en las que avanza el cáncer. Técnicamente nosotros hablamos de lo que se llama la progresión del adenoma al carcinoma. ¿Qué quiere decir eso? Pues el adenoma sería el pólipo del que todos habréis oído hablar. Y yo muchas veces a los pacientes, para explicárselo y para que lo entiendan, les explico pues que esto es como los niños. Los niños cuando nacen tienen una piel perfecta, sin un solo lunar y sin una sola manchita, y a medida que van pasando los años, pues van saliendo lunares. Pues porque las células se vuelven locas, para que lo entendáis. Pues en el colon pasaría un poco lo mismo. Llega un momento en que las células no se reproducen ni se desarrollan ni se eliminan como se tienen que eliminar, y entonces empiezan a producirse ciertas alteraciones. Se produce lo que se llama un pólipo, y ese pólipo puede ir progresando hacia lo que se llama carcinoma. Esa evolución tarda unos 10 años. Los estudios que han visto eso tardan unos 10 años. Por eso gran parte de las colonoscopias, cuando se hace una colonoscopia en la que no se encuentra ningún pólipo, se puede recomendar que hasta los 10 años siguientes no sería necesario realizarse otra. Pero bueno, todo siempre con matices. Vale, si veis en la diapositiva, veis que el pólipo es como una especie de proliferación celular, como una especie de verruguita, y veis que va creciendo progresivamente hasta invadir las distintas capas del colon. En el dibujito que tenéis en el otro lado, veis las capas del colon. Es como un donut, pero en realidad tiene distintas capas. Es como si cortáramos una cebolla y tuviera distintas capas. En general, el colon tiene esas 4 capas, ¿vale? Y los tumores, los pólipos o progresivamente los tumores, pueden afectar desde a la capa 0, que existe la capa 0, hasta la capa 1, 2, 3 y 4. Y más allá de esas capas, lo que sucede es que el tumor puede llegar a saltar a los ganglios linfáticos, que es lo que aparece en la diapositiva como esos bultitos verdes. Esos serían los ganglios linfáticos, o puede pasar a los vasos sanguíneos, que es lo que aparece en rojo, y de los vasos sanguíneos llegaría a otros órganos y produciría las metástasis. Entonces es así como el tumor iría progresando. En cuanto a lo que me preguntabas después de los síntomas, el diagnóstico. Claro, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Pues en general la mayoría de los cánceres son asintomáticos. Ese es el problema. Entonces, por eso ahí cobra vital importancia el cribado, que luego os lo comento. Vamos a empezar primero por los síntomas y luego hablamos de un poquito del cribado. Los síntomas, en general, lo que os digo, la mayoría son asintomáticos. Y los síntomas luego dependen un poquito de la localización. En general, los cánceres del colon derecho, los que están en el ciego, colon transverso, está más lejos del ano, si os imagináis. Si ese tumor sangra, la sangre va a tener todo un recorrido hasta que llega abajo al recto y se expulsa. Entonces la sangre va a llegar digerida. Entonces ese sangrado no va a ser un sangrado rojo fresco que se puede identificar fácilmente. Es lo que nosotros llamamos técnicamente hematoquecia, y yo siempre a los pacientes les digo, es como mermelada de mora, ¿vale? O sea, no es una sangre roja. No vamos a ir al baño a hacer una deposición y vamos a ver rojo brillante. Vamos a ver una sangre, unas cacas mezcladas con sangre oscura, sangre reducida, que tiene ese aspecto como de mermelada de mora, mermelada de grosella, el color que le queráis poner, pero es oscuro. Entonces es importante saberlo, porque eso nos tiene que hacer pensar que hay algo que está sangrando de los tramos más lejanos del ano del colon, ¿vale? Que es lo que llamamos los tramos más proximales, lo que os decía, el colon derecho. Entonces, en el lado derecho, como os decía, el síntoma que podríamos ver es ese, pero eso es verdad que se ve poco, ¿vale? Hay gente que eso no lo percibe. Lo más frecuente es que se perciba dolor abdominal, y que como es algo tan inespecífico, porque puede haber dolor abdominal por tantas causas,
pues desgraciadamente pasa bastante desapercibido. A veces en fases ya avanzadas directamente lo que se toca es una masa. No es que haya que tocarse la tripa y autoexplorarse como en el cáncer de mama, pero a nosotros a veces nos sorprende que nos llegue un paciente a la consulta al que se le toca un bulto, para que me entendáis, una masa, en el lado derecho, en el lado izquierdo, donde sea, y que nos sorprendemos de decir cómo el paciente no se ha dado cuenta que tenía eso ahí. Entonces, ya os digo que no es que haya que autotocarse el abdomen, autopalparse, como en el caso de las mamas, pero tampoco está de más. No hay que volverse loco, hay veces que se tienen cacas duras y lo que tocamos son cacas duras, dependiendo de cuánta espesor de grasa, como de gorditos estemos o no, se toca mejor o peor. No sería descabellado tampoco palparse, ¿vale? Siempre mejor pasarnos por exceso. Entonces, en resumen, los del lado derecho sobre todo darían dolor abdominal, posible palpación de una masa y ese sangrado que llamamos hematoquecia, que son sangre mezclada con las heces y que sale de un color oscuro. Si nos vamos a los del lado izquierdo, como esa sangre está más cerca del ano, no da tiempo a que se digiera, entonces la sangre que llega abajo al ano va a ser una sangre roja, ¿vale? Nosotros vamos a ir al baño a evacuar, vamos a ver restos de heces y normalmente lo que vemos es sangre roja mezclada con las heces, ¿vale? Que tiene un pequeño matiz distinto a que sea sangre manchada por encima con, perdón, a que sean heces manchada por encima con sangre, porque eso hace pensar en otro origen. Es decir, siempre que es por un pólipo o por un cáncer, lo que sucede es que se mezcla, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es sangre roja, ¿de acuerdo? Y el otro síntoma que podemos también tener en los del lado izquierdo es lo que llamamos tenesmo, sobre todo si están localizados más cerca del ano, si están localizados en el recto. El tenesmo es la sensación de tener todo el rato el recto ocupado, todo el rato sensación de ganas de querer hacer caca. Y vas al baño, sale caca y tú sigues teniendo esa sensación. ¿Por qué tienes esa sensación? Pues porque en realidad hay algo, que es el tumor. Con lo cual, si tenemos esa sensación y además se asocia un sangrado, es fundamental descartar que no haya una lesión en el recto. Luego, síntomas que son comunes a todas las localizaciones. Pues lo típico por lo que siempre preguntamos, una alteración del tránsito intestinal. Es decir, yo he ido toda mi vida regular al baño, voy 2 veces al día cada 2 días o voy una vez todos los días y de repente tengo un estreñimiento prolongado en el tiempo y que no es debido a cambio dietético ni cambio de ciudad. Muchas veces cambiamos de ciudad y tenemos otros hábitos dietéticos, es decir, un cambio intestinal no explicado, o estreñimiento o diarrea. Eso sería también fundamental. Y luego el otro síntoma por el que preguntamos, pero que suele ya aparecer en fases más avanzadas, es lo que llamamos síndrome constitucional, que incluiría astenia, es decir, un cansancio intenso y no explicado, anorexia, es decir, falta de apetito, y pérdida de peso igual no explicada. Esas 3 cosas es lo que llamamos síndrome constitucional y es muy típico de los tumores. Y luego a veces podemos tener un cansancio o una fatiga o una debilidad por anemia secundaria a esas pérdidas digestivas por el tumor. Eso sería así a grandes rasgos los síntomas de los cánceres. Me ibas a preguntar algo, creo. Sí, no, es que voy leyendo las preguntas para irlas haciendo acorde con lo que vas hablando y meter otras. Antes de que pases a lo siguiente, aquí preguntan cómo se puede palpar. ¿Puedes explicar cómo palparse el abdomen? A ver, por eso yo decía que tampoco hay que volver solo con esto de palparse. Lo que yo solo quiero transmitir que el hecho de tener un bulto en el abdomen no es normal. Vosotros, si os tocáis el abdomen, no tiene que haber ningún bulto. No se toca nada. Sí, si se toca algo, claro. Percibir. Claro, tiene que estar blandito efectivamente y no se tiene que tocar nada. Cuando se toca algo, es mejor consultar. A lo mejor no es nada, pues no es nada, pero es mejor consultar, ¿vale? Porque lo que os digo, es verdad que hay muchas veces yo toco, palpo un paciente, le toco algo, pido pruebas y luego resulta que era caca acumulada. Pues ya está, era caca acumulada. Pero hay que ver si de verdad no es otra cosa. Entonces, yo no quiero es que lleguemos al caso, como os digo, que a veces sucede de tumores súper avanzados con unas masas enormes y que el paciente no se ha dado cuenta de que tiene eso ahí. Eso es lo que nos tiene que
que saltar a encenderse la bombillita y darnos cuenta que no podemos llegar a este extremo. Por aquí comentan, mi hermano murió el mismo año que me lo diagnosticaron a mí, del mismo cáncer colorectal. La diferencia es que él tenía metástasis en hígado. Tras estudios indicaron que no había tema genético. ¿Fue casualidad o hay alguna relación? Claro, pues a ver, en realidad el 90% de los cánceres de colon son esporádicos. Solo hay un 10% de casos que son hereditarios, ¿vale? Pero una cosa es que sean hereditarios y otra cosa es que tengan cierta carga componente genético y familiar, ¿vale? Porque en esto influye, como en casi todas las enfermedades, influye mucho el ambiente. Pero que se demuestre que tengan una causa hereditaria, hay solo un 10% de todos esos cánceres. ¿Factores ambientales y genéticos y familiares? Pues hay muchos. O sea, está claro, ahora se está viendo mucho el tema del consumo de los ultraprocesados, el poco consumo de fibra, consumo de alcohol, consumo de tabaco, el sedentarismo, la obesidad. Normalmente, en el ámbito familiar, quien tiene esos hábitos de vida son todos. Entonces, es frecuente que afecte a varios miembros de la familia si todos han tenido esos hábitos no saludables. Desgraciadamente también tenemos pacientes que son muy sanos, hacen deporte, no fuman, no beben, mucha fibra y aún así tienen cánceres. Y tampoco tienen relación con, no son hereditarios. Ya os digo que la mayoría son esporádicos, pero sí que tienen cierta agregación familiar. Por aquí comentan que cuando has hablado antes de la incidencia y que lo normal es a partir de los 70, 71 años, hay una chica que comenta que con 40 años tuvo cáncer de recto y que tiene una colostomía y amputación anal. Solo como comentario. Y bueno, comenzamos un poco con las pruebas diagnósticas. Por aquí preguntan que cuándo es la edad para hacer, a ver, ¿dónde era? El cribado, supongo. ¿A qué edad se aconseja el primer cribado? Imagino que lo vas a explicar ahora. Claro, eso es. Si pasamos a las pruebas diagnósticas, yo creo que la prueba diagnóstica, aunque no es en sí una prueba diagnóstica, pero lo fundamental es el cribado. Es decir, antes de llegar a plantearnos un diagnóstico, lo que hay que hacer es cribar a la población. Cribar a la población es investigar en gente sana, que es lo fundamental, en gente sana, si hay algo que se pueda detectar. Entonces, el cribado, como sabéis, porque se ha comentado mucho, en la televisión se ha hecho mucha campaña publicitaria y afortunadamente la Asociación Española contra el Cáncer también ha trabajado mucho en eso. El cribado se hace con la prueba de sangre oculta en heces, que es una pequeña muestrecita que cogemos y se lleva al laboratorio y a analizar. Entonces, ¿en qué momento se decide, o sea, a partir de qué edad se decide hacer el cribado? Se considera que el cribado se tiene que hacer a la población de riesgo medio, ¿vale? La población de riesgo medio son personas de 50 a 70, para redondear, entre 50 y 69. Esa sería la población de riesgo medio y tienen que cumplir las características de no tener criterios de alto riesgo, ¿vale? O sea, porque si te han diagnosticado de un cáncer de colon, si te han diagnosticado de una enfermedad inflamatoria intestinal que implica más riesgo de cáncer, te han diagnosticado de cualquier otra enfermedad del colon, pues entonces ya no entraría dentro del grupo de cribado. Si te has hecho una colonoscopia en los últimos 5 años, tampoco entraría dentro del grupo de cribado, porque ya hemos explorado ese colon. Más casos, o sea, en general todos los síndromes hereditarios familiares o situaciones predisponentes hacen que ya no se considere de cribado, sino que pasa a una población de alto riesgo. Y como os digo, el cribado es para población de bajo riesgo. Otros casos en los que tampoco se hace el cribado, la poliposis familiar adenomatosa, por ejemplo. ¿Qué más os diría? Luego, pues eso, cánceres hereditarios claramente, que son los que tienen uno o dos familiares de primer grado con cáncer de colon, diagnosticado a cualquier edad, o que tienen un familiar de primer grado diagnosticado antes de los 60 años, ¿vale? En esos casos hay más probabilidad de que sea hereditario. Entonces, ahí se consideraría población de alto riesgo y no se haría el cribado, se pasaría directamente a hacer colonoscopia. Todo obviamente depende de los, ¿vale? Y de lo que se cuente. O sea, cribado es alguien que no tiene nada y me voy al ambulatorio a hacerme esta prueba. Es como el análisis que te hacen en la empresa del trabajo para ver si tienes el colesterol alto, para que todos nos
nos entendamos, ¿vale? Tú vas, coges una muestrecita. Obviamente tampoco se hace cribado si tú sabes que tienes hemorroides o una fisura o cualquier otra patología anal que justifique ese sangrado, porque además te va a salir falso, ¿vale? O sea que si hay un sangrado previo por otro motivo, la sangre oculta a veces no va a ser fiable, ¿vale? Otra cosa que iba a comentar que se me ha ido de la cabeza justo ahora, estaba pensando en ello y al hablar de esto se me ha ido. Luego me saldrá, no pasa nada. Del cribado, dice dime. aquí una persona que en esta comunidad en Madrid, que comenta el cribado no depende de uno cuando quiere. Aquí en Madrid, tras mucha insistencia, claro, me lo hicieron con 58 años. Es el chico que hablaba antes de su hermano que murió también con cáncer colorectal y metástasis hepática. Que el programa Prevencolon no funciona muy bien en esta comunidad. Claro, a ver, se instaló Prevencolon y a ver, funciona de primaria. Entonces es verdad que el método de enrolarse al cribado es que a ti te envían una carta donde te invitan a ir a tu centro de salud. Por algún motivo mucha gente no les llega esa carta y por algún motivo gente que lo pide, por lo que sea, no se lo hacen. Yo creo que hay que, no digo exigirlo, pero sí exigirlo diciendo me lo quiero hacer y tengo mi derecho a hacérmelo. O sea que si no te lo hicieron, hiciste bien en insistir porque es lo que hay que hacer. O sea, es que deben hacértelo. Es que es un simple análisis de heces y puede salvar muchas vidas. Entonces hay que insistir. O sea, yo, es verdad que es algo que, claro, yo lo tengo muy presente porque es que es mi día a día en la consulta. Pero siempre pregunto, ¿le han ofrecido esto? Si no se lo han ofrecido, insista, pídalo. Y muchas veces lo solicito yo directamente, pero es verdad que no, normalmente no se hace desde atención especializada, se hace desde atención primaria. Ya, pero sí, desgraciadamente no funciona todo lo bien que querríamos que funcionara. Ya, lo que os iba a decir al final de las comunidades, hace poco vi, creo en Instagram, cuando se estaba celebrando el Día Mundial del Cáncer, que Juntos por el Cáncer estuvieron haciendo unos vídeos y comentaban el tema del cribado del cáncer de colon. En algunos sitios se estaba gestionando desde las farmacias. Imagino que se han incorporado farmacéuticos al evento, seguro que alguno a lo mejor puede confirmarlo. Y bueno, seguimos. Sí, una cosa que quería preguntar respecto al momento de hacer las colonoscopias, que bueno, no es que venga, o sea, tampoco es exactamente de esto, pero sí que es verdad que la colonoscopia que se recomienda en los casos de enfermedades específicas tipo poliposis familiar o alguna situación así, puede ser a partir de los 25, porque son enfermedades que tienen mucho más riesgo de tener cáncer colorectal, entonces se recomienda muchísimo antes que al resto de la población, un poco también para que lo sepáis y que no os llame la atención si lo oís. Y como a una persona con 25 años le han hecho una colonoscopia y yo que tengo 53 no me la hacen, pues porque hay gente que tiene situaciones predisponentes que obligan a hacerlo, ¿vale? Claro. Pruebas para diagnóstico, pues a ver, lo primero, siempre ante cualquier sospecha, bueno, obviamente la exploración abdominal, en el caso de sospecha que sea de cáncer de ano, lo primero que hay que hacer es un tacto rectal, porque gran parte de los tumores se pueden diagnosticar con un tacto rectal, incluso desde primaria. Si uno está acostumbrado a saber lo que es un tumor en el recto, con meter el dedo lo notas. Es verdad que el dedo llega a 6, 7 u 8 centímetros dependiendo de lo largo que tengas el dedo, pero hay muchos tumores que desgraciadamente simplemente con eso se diagnostican. Y simplemente con un dedo podemos ahorrarnos el paso de, bueno, sangra por las hemorroides, le mando una pomada, bueno, voy a pedir una colonoscopia, pero probablemente no tenga nada. No, si hacemos un tacto rectal y ya vemos que tiene un cáncer, nos vamos corriendo a pedir el resto de las pruebas. Entonces, es verdad que desde primaria también es difícil, hay mucha saturación, hay poco tiempo para cada paciente, sí, pero es lo primero que hay que hacer, el tacto rectal. Luego, bueno, pues en general pruebas, nos vamos a la colonoscopia, que sería la prueba diagnóstica FETEM, la colonoscopia, pues la introducción de la cámara por el ano y permite ver todo el colon por dentro. Con la colonoscopia, obviamente, hay que tomarse una preparación previa, que son los famosos sobrecitos que a nadie le gustan, pero bueno, y con eso conseguimos ver el tumor, la localización del tumor, su situación respecto al colon, lo que os decía antes, está en el lado derecho, en el transverso, en el izquierdo, en el recto.
y nos permite un poquito ver más o menos si es un pólipo que se puede resecar por colonoscopia, si claramente es un tumor y sobre todo nos permite coger una biopsia, ¿vale? Porque todo tumor, todo cáncer tiene que tener una biopsia. Siguiente prueba, una vez que tenemos confirmado que eso es un cáncer, pues se puede hacer habitualmente o una ecografía del abdomen junto con una radiografía de tórax, es decir, con eso se trata de evaluar si el tumor se ha extendido al pulmón con la radiografía o al abdomen con la ecografía, o lo que se suele utilizar más frecuentemente es un TAC o escáner o tomografía, como lo queráis llamar, porque permite ver, es un TAC tóraco abdominopélvico, permite ver todo mucho mejor y con eso conseguimos hacer lo que se llama una estadificación del tumor. En este caso hay también un poquito de diferencia entre los del colon y los del recto. Los del colon bastaría con colonoscopia y TAC para estadificación a distancia, que se llama, es decir, si el tumor está localizado solo en el colon o se ha ido a otros órganos. Pero en el caso del recto la situación es un poquito distinta, porque como os decía al principio, el recto cabe la posibilidad de que necesite tratamiento con quimioradioterapia antes, que eso luego lo voy a comentar. Entonces, para decidir si eso hay que hacerlo o no, necesitamos hacer lo que se llama una estadificación del tumor local. La estadificación del tumor local la hacemos con dos pruebas. A veces se hace una, a veces dos o a veces ambas, que son la ecografía endorrectal y la resonancia magnética pélvica. Ambas son complementarias porque nos dan información muy similar. Una es más útil para unas cosas, otra es más útil para otras, que no me voy a meter, pero siempre, siempre, siempre un cáncer de recto tiene que tener una u otra. ¿Vale? O sea, es fundamental. A mí, que estoy acostumbrada a hacer la ecografía endoanal, personalmente creo que es una prueba que nos da muchísima información y que de cara a los cirujanos nos es muy útil porque nos permite también medir las distancias, es decir, nos da una información para hacernos una idea luego de cara a la cirugía que nos vamos a encontrar, ¿vale? O sea que a mí me gusta más, pero es cierto que para ciertos tumores, cuando son tumores muy avanzados, la resonancia es mejor. Entonces, con esas dos pruebas hacemos la estadificación local, ¿vale? En ocasiones puede ser necesario, además, esto sería para ambos, tanto para el recto como para el colon, en ocasiones es necesario hacer una estadificación a distancia con otras pruebas. Por ejemplo, se ve en el hígado, en el TAC, una lesión que no queda clara, pues a veces hay que complementar con una resonancia magnética del hígado, ¿vale? O con otras pruebas que ya es menos frecuente. En general serían sobre todo las que os he comentado: colonoscopia, TAC, ecografía endorrectal, resonancia y a veces resonancia hepática, ¿vale? Y yo creo que respecto a las pruebas diagnósticas nada más, ¿vale? Pues, a ver, antes de continuar, este chico que venía haciendo las preguntas anteriores comenta que a sus hijos, cuando es recomendable hacerle la prueba de cribado a la colonoscopia, porque a él le han dicho que a partir de los 40, pero como has comentado lo de los 25, pues si lo puedes aclarar. Sí, a ver, en realidad, si el cáncer de él no se ha demostrado que sea genético, o sea, que tenga un componente claramente genético, que ya lo decía antes. Pues en realidad, claro, en realidad no habría una recomendación estricta, porque además esto es muy variable, no hay consenso. Pero vamos, a partir de los 40 o 45 sí que sería recomendable hacerla, una colonoscopia. O sea, un hermano con cáncer de colon, un tío con cáncer de colon, un padre con cáncer de colon, los hijos a partir de los 40 se tienen que hacer una colonoscopia. O al menos, es verdad que esto, tapaos los oídos como si no lo hubiera dicho, pero al menos un cribado, aunque no entre dentro de ese grupo de cribado, no entra en más de los 50. Pero sí, algo hay que hacer y algo hay que reclamar. Claro, o sea, si no se lo hacen hay que insistir. Ya. Pues antes de pasar a hablar del tratamiento, Alicia, otra pregunta que plantean por aquí, ya lo ha comentado al principio Alicia, pero a lo mejor se han incorporado tarde. En 2 minutos, aunque lo repitamos, si es lo mismo cáncer de colon que recto. Vale, pues eso, lo había comentado al principio. Había dicho como 5 grandes diferencias que yo veo entre el cáncer de colon y el recto. La primera, la localización del recto. El recto está metido anatómicamente, el recto está metido en la pelvis
que es más difícil de acceder a él y el colon está más o menos libre en la cavidad, con lo cual anatómicamente es muy distinto. Esa distinta localización anatómica hace que sería la siguiente diferencia, que quirúrgicamente sea mucho más compleja la cirugía del recto que la cirugía del colon, ¿vale? La tercera, al ser una cirugía más compleja y que los empalmes que nosotros hacemos de colon con recto o colon con ano, como tienen más riesgo de que se suelten y que no funcionen, implica más riesgo de poder llevar un estoma, que sería la tercera diferenciación entre el cáncer de colon y el cáncer de recto. La cuarta es que funcionalmente el recto tiene una misión muy importante que es almacenar las heces y si lo quitamos, ese depósito, ese almacén de las heces, va a tener consecuencias funcionales para el paciente. Y la última es lo que también les decía ahora, que el tratamiento es distinto. Los cánceres de recto pueden necesitar quimioterapia y radioterapia previa y los cánceres de colon nunca se da o casi nunca se da quimioterapia previa y nunca se da radioterapia. He dicho casi nunca porque en algún caso, si el cáncer está avanzado, que lo podemos enlazar ya con el tema de los distintos tipos de tratamiento, o sea, si tenemos un cáncer avanzado con metástasis, a veces no se empieza directamente por la cirugía, se va directamente al tratamiento con quimioterapia. En el recto pasaría lo mismo, si tenemos un cáncer de recto con metástasis en otro sitio, pasamos primero al tratamiento sistémico, es decir, a la quimioterapia, ¿vale? Si tenemos, que eso sería el tratamiento médico, por así decirlo, si tenemos un cáncer de colon no avanzado y que se puede resecar, es decir, que se puede quitar con operación, el primer tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Y después, según el estadio que tenga ese cáncer, se decide si necesita o no el tratamiento con quimioterapia, que se llama tratamiento adyuvante. En el caso del recto, estudiamos el recto. Si es un cáncer de recto localmente avanzado y sin metástasis a distancia, empezamos por tratar localmente el cáncer de recto con tratamiento médico, que es la quimioterapia y la radioterapia, ¿vale? Es una radioterapia que se da dirigida a la pelvis y una quimioterapia que se llama sensibilizante para que la radioterapia haga más efecto. Una vez dado ese tratamiento, pasaríamos ya a la cirugía. Y como obviamente es un tumor localmente avanzado, estamos hablando de eso, después de la cirugía necesitaría complementar con quimioterapia adyuvante, ¿vale? Eso sería a grandes rasgos los tratamientos. No todo influye y aquí os cuento también un poco la supervivencia, que no lo hemos comentado y había dicho que os lo iba a comentar. Obviamente no es la misma supervivencia o la esperanza de vida en los tumores que son localmente avanzados que en los tumores que no lo son. Tumores que localmente avanzados a nivel del tumor o en otros órganos, ¿vale? El 40% de los tumores se diagnostican en estadios avanzados, que no es poco. Por eso se trata de hacer los programas de cribado, para disminuir esa cifra. Se ha visto que con la disminución o sea, que como se diagnostican en estadios más precoces, mejora la supervivencia, entonces mejora el pronóstico. A mí me gusta una regla que yo uso, un poquito por acordarme, aunque es verdad que lo de los datos y los porcentajes, pues creo que es algo que hay que utilizar en estas cosas poco, pero bueno, muchos pacientes lo preguntan porque les gusta saberlo, pero bueno, la supervivencia media ahora mismo en España de un cáncer de colon a 5 años, porque la supervivencia se mide a 5 años vista, está en el 65% más o menos. Es decir, de 100 personas a las que operamos, transcurridos 5 años, el 65%, hasta 65, van a estar vivas, ¿vale? Que es una cifra bastante buena, porque ahí englobamos todos los tipos de tumores, incluidos los que tienen metástasis, todo. Es una cifra que está un poquito por encima del resto de la cifra de los países europeos. Si lo clasificamos según el estadio de cada tumor, como os he dicho antes, el tumor invade unas capas en el colon, esas 4 capas. El tumor puede invadir también los ganglios linfáticos. El tumor puede invadir órganos fuera. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo clasificamos. Lo que os digo, una regla que yo tengo. Si el tumor afecta a pocas capas de la pared del intestino y no afecta a ninguna otra localización, ahí a los 5 años están vivos casi todos, ¿vale? Es el 90 y tantos %. Casi todos, nos vamos a quedar con esa cifra.
Y es algo estupendo, claro. Por eso hay que diagnosticarlos en etapas precoces. Nos vamos al otro extremo, que el tumor invade independientemente de las capas que invada o de los ganglios, pero que ya hay metástasis a distancia, desgraciadamente a los 5 años viven pocos, ¿vale? Ahí está en torno al 8 o 10%, o sea, justo el lado opuesto. Entonces nos quedamos con que en un lado viven muchos, que sería el estadio A o el mejor estadio. En el estadio D es el más avanzado, ahí viven pocos, y luego están los dos intermedios. De los dos intermedios, el primero de ellos sería en el que ha afectado a muchas o a pocas capas de la pared del intestino, pero que no tiene afectación en los ganglios, ¿vale? En ese caso, la supervivencia a 5 años está entre el 50 y el 75%, es decir, lo que os digo, de 100 pacientes a los que operamos, transcurridos 5 años van a estar vivos entre el 75 y el 50, ¿vale? Y si pasamos al otro de esas cuatro fases, es en la que, independientemente de a cuántas capas de la pared del colon afecte, ya sí que están afectados los ganglios, ¿vale? En ese caso, estaríamos entre el 25 y el 50, ¿vale? Entonces, de supervivencia a los 5 años. Por eso os decía de la regla de los cuartos, por así decirlo, porque pasamos de casi 100% al 75-50, al 25-50 y al 0. No es 0, pero más o menos así un poco porque yo creo que eso es como muy visual para que os acordéis. Y esa sería la supervivencia. Pero digo, insisto en que es algo que no nos gusta mucho decir, porque igual que con el tema de las dehiscencias y de las fístulas, la supervivencia son datos de estudios. Y cuando tenemos un paciente, el paciente no es un estudio. El paciente que tenemos delante y tiene la faena de tener metástasis hepáticas, decirle que la supervivencia que va a tener a 5 años es de un 8% es muy duro. Entonces, normalmente esto, salvo que el paciente lo pregunte expresamente, es algo que no solemos decir. Hay que transmitir, yo creo, cierta positividad. Hay que ser realistas, hay que transmitir la verdad, pero sí que transmitiendo cierta positividad. Así que, bueno, esa es la supervivencia que tenemos más o menos. Vale, ¿Qué más? Gracias, Alicia. Es que estoy entrando en pánico porque he perdido lo de las preguntas y no sé qué he hecho y no lo encuentro en el panel de control. Mientras echas tú un ojo a las preguntas, voy a lanzar un sondeo ahora que ya hay bastante gente por aquí para conocer un poco pues el tipo de asistente que se ha apuntado al webinar. No sé si lo estáis viendo. Sí, ya vais contestando. A ver. Podéis ir votando con vuestro teclado en la pantalla. Enfermería, farmacia. ¿Hay algún paciente no ostomizado? Bueno, ya ha votado el 74% de las personas. A ver. Vale, estaba leyendo las preguntas por ahí y he visto efectivamente la que preguntaba lo de la vida media del estómago, que luego lo podemos comentar, o de la irrigación, que es un poquito especial. La siguiente me queda encantados alguien que pregunta que tuvo a los 2 meses de la operación, dice, tuve una dehiscencia total de la anastomosis. ¿Es normal o hubo algún fallo o error? Pues a ver, normal no es, pero no es ningún fallo o error. Lo que es extremadamente raro que pasados 2 meses haya una dehiscencia, pero las hay, desgraciadamente las hay, sobre todo si es en el cáncer de recto. En un cáncer de colon es más raro,
Pero las anastomosis, que para la gente que no haya tenido esto, la anastomosis es la unión de los dos tragos del intestino o del intestino con el recto, o sea, del colon con el recto, es decir, en general, unión es la anastomosis. Es muy raro tener una distensia pasados 2 meses, pero las hay, desgraciadamente las hay. Y yo he tenido pacientes que han ido bien en el postoperatorio, han tenido una anastomosis perfecta con su ileostomía, se les ha cerrado la ileostomía previa comprobación de que esa anastomosis estaba bien y muchos meses después, incluso más de 2, o sea, me ha pasado hasta 1 año después, aparecer una fuga de la anastomosis. O sea que no es tan excepcional, es raro, pero puede pasar. Puede pasar. En el colon sí que es muy raro. En el colon me llamaría mucho la atención que me dijeras que ese tipo de anastomosis la tenías en el colon. Si es en el recto me lo creo, porque además el recto radiado, sobre todo, va por libre. Tiene el recto radiado, es que está radiado, entonces tiene vida propia, como digo yo a veces. Vale. A ver, ¿qué más preguntas veo por aquí mientras? Hola, ya te he perdido el sonido. Vale, estoy por aquí otra vez. Ahora, ya tengo el control de las preguntas en otro ordenador. Perdonad los fallos tecnológicos. Es el primer evento online que convoco desde Ocuray, que manejo, que soy presentador, comparto y todo a la vez. Así que disculpad. Y bueno, de los asistentes que han venido, pues tenemos, lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? Pues sobre todo profesionales de farmacia, ¿vale? Enfermería y luego pacientes en menos porcentaje de asistencia. Así que nada, seguimos, Alicia. Sí, estaba viendo por aquí que efectivamente alguien ha respondido a lo de que el cribado te tienen que llamar del ambulatorio, claro. Mandan cartas invitando a la gente, pero el problema es cuando no te mandan carta y tú sabes que tendrías que entrar a formar parte de ese cribado. Yo creo que ahí hay que, pues, que yo siempre, a ver, todo correctamente y educadamente se solicita y hay que pedirlo, porque hay gente a la que nunca les llega esa carta y hay gente a la que nunca desde el ambulatorio se les llama y no se puede olvidar de esa gente. Y desgraciadamente es que somos personas, entonces se pueden pasar. O sea, que si alguien está en esa situación, que lo pregunte, por lo menos que lo pregunte, que no sea por no haberlo preguntado, aunque sí que es verdad que lo suyo es que llamen y que contacten, ya os digo, con cartas, ¿vale? ¿Qué más por aquí? A ver, otra que veo por aquí. Preguntan si una adenopatía en la ilíaca externa se considera metástasis de distancia. No, o sea, eso sería ganglionar. Metástasis a distancia se considera hígado, pulmón, cerebro. O sea, si es en los ganglios se considera ganglionar, aunque esté alejado del sitio. Vale. Vamos a continuar, ¿vale? Con las técnicas quirúrgicas, que se nos va echando el tiempo. Vale, a ver, si pones las diapos. En general, vale, las técnicas quirúrgicas. Os voy a contar un poquito todas y un poquito cuál implicaría el hecho de tener que tener un estoma. En ese dibujito que veis ahí, os he querido poner justo en concreto ese dibujo para que veáis que no solo se quita el colon, que nosotros quitamos el colon con el segmento de grasa que llevan los vasos sanguíneos que irrigan ese colon, porque en esa grasa es donde están los ganglios. Y luego eso es lo que nosotros mandamos a analizar. Y cuando los patólogos lo miran al microscopio, nos dicen que tiene afectadas X capas de la pared y X número de ganglios. Y con eso es como hacemos la estadificación, ¿vale? Entonces, con ese dibujito veis dónde están localizados los ganglios. Si pasamos a la siguiente, la primera técnica que tendríamos un poco para comentar sería la colectomía derecha o la hemicolectomía derecha, ¿vale? En esta lo que veis es que se quita, en el dibujito de arriba, veis que se quita el lado derecho del colon.
en realidad se quita el lado derecho del colon. Si os fijáis ya en el dibujo central, en realidad no solo se quita el lado derecho del colon, se quita el lado derecho del colon, un trocito de ilion terminal y un trocito de colon transverso. ¿Por qué? Por lo que os explicaba de la localización de dónde están los ganglios. Porque hay que quitar toda la zona de drenaje de esos ganglios linfáticos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se quitaría. Y lo que hacemos es unir, empalmar o anastomosar el intestino delgado con el colon transverso, ¿vale? Esa anastomosis, ese empalme, hay distintas maneras de hacerlo, porque alguien creo que antes preguntaba por el riesgo de dehiscencia de la anastomosis. La dehiscencia de la anastomosis es que se suelte, que no cicatrice correctamente, puede ser que se suelte por completo porque no haya cicatrizado o que se forme un pequeño agujerito y que fugue caca. Entonces, digamos, en el colon derecho es la técnica que menos riesgo tiene de dehiscencia de anastomosis de todas las técnicas del colon, ¿vale? ¿Cuánto? Pues aproximadamente un 8%. O sea, de cada 12 pacientes que operamos, uno va a tener una dehiscencia. Estos datos son muy altos. Este dato os lo cuento porque justo se está haciendo ahora un programa a nivel europeo, un estudio en concreto a nivel europeo con intención de disminuir esta tasa de dehiscencia anastomótica. Porque la tasa de dehiscencia anastomótica publicada como estándar creo que está entre el 1 o 2%, pero se ha visto que la realidad en toda Europa, no es que sea en España, es en toda Europa y probablemente a nivel mundial, es que es mucho más alta que ese 1 o 2% y que llega al 8%. Y entonces se está haciendo pues como esta especie de intervención para que se sigan siempre unos criterios muy estrictos de revisión de la anastomosis para que todo esté correcto, con intención de bajar ese 8%, que es alto, porque de cada 12 pacientes que se operan de un colon derecho que uno vaya a tener una dehiscencia, pues es alto, claro, es alto. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de técnica no hay que hacer un estoma. Cortamos y empalmamos. No hay que hacer un estoma. Pero ¿qué pasa cuando esa anastomosis falla y hay que reoperar por una peritonitis? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, ahí hay veces que nos permite volver a cortar un trocito de intestino delgado, otro trocito de colon para volver a empalmar. Pero si el paciente en concreto está muy malito, tiene mucha peritonitis, no podemos volver a empalmar, porque en esa circunstancia ese nuevo empalme tampoco va a cicatrizar. Entonces ahí yo siempre digo lo mismo a los pacientes, no nos la podemos jugar, es mejor hacer un estoma. ¿Qué estoma hacemos ahí? Ahí hacemos una ileostomía. Espero que os guste mi dibujo, que es de creación propia. Que es difícil encontrar imágenes en bancos de imágenes de todos estos procedimientos. Pero de esto en concreto yo no he encontrado, lo que pasa que hay un montón de pacientes en todos estos años, perdona que te interrumpa, Nada. Con dehiscencia de la anastomosis, tirarse 3 meses entre la vida y la muerte en el hospital por no haber hecho la ileostomía de primeras, ¿no? Sí, hombre, es verdad que siempre se intenta no hacerla, pero a veces no queda más remedio, claro. Entonces, bueno, aquí lo que haríamos sería, como veis, el intestino delgado, sacarlo hacia la pared abdominal y eso es lo que se llama ileostomía, que es una ileostomía terminal, que no quiere decir que sea definitiva, porque si os imagináis, eso se puede desmontar y volver a empalmar con el colon. El colon, como veis, lo dejamos ahí cerrado con unas rapitas o con unos puntitos, ahí tiene por ahí ya la flechita, ¿vale? Entonces eso lo podríamos volver a empalmar, es decir, esta es una técnica que se hace con idea de que cuando el paciente se recupere se pueda reconstruir, ¿vale? Siguiente, que podríamos encontrar, que el tumor esté localizado en el colon izquierdo, ¿vale? El tumor puede estar localizado, como veis en las dos de arriba, en el colon izquierdo y que haya que quitar todo el colon izquierdo, que siempre hay que quitar también un trocito de transverso, como os decía, aunque en ese dibujito no aparece, pero hay que quitar un trocito de transverso. O puede estar localizado en el último tramo del colon izquierdo, que es el sigma, ¿vale? En general, esto es más o menos igual. Hay que quitar colon izquierdo, sigma o a veces ambos. Me he saltado el colon transverso, porque el colon transverso, como os imagináis, es quitar también y es similar al colon derecho, ¿vale? Implicaría cortar y empalmar. Y no supone que haya que hacer una ostomía, salvo que se complique, igual que el colon, ¿vale? En el caso del colon izquierdo, pues la situación es un poquito distinta. Si os fijáis en la diapositiva, que tiene el tumorcito rodeado del círculo rojo, ahí es donde vamos a tener localizado el tumor
el sigma, nosotros lo que vamos a hacer es cortar por encima, cortar por debajo, es decir, quitamos todo el fragmento del sigma y luego lo que hacemos es volver a empalmar, que es en esta otra que veis que tiene la flecha. Esa sería la operación estándar para una sigmoidectomía y hacemos esa unión. Va fenomenal, fenomenal. Es una cirugía que no ha necesitado estoma. Tiene más riesgo de discencia que el colon derecho. ¿Vale? Entonces siempre hay que advertirlo y siempre hay que pensar en la posibilidad de que si esta cirugía no va bien, lo que hay que hacer es un estoma. Si pasas a la siguiente, lo vemos. Creo que me parece que es del fallo de la anastomosis que hablaba un paciente al principio. Yo creo que era con este tipo de cirugía, no estoy segura. Mira, si pasas a la siguiente, es lo que se llama intervención de Hartmann, ¿vale? La intervención de Hartmann puede ser la consecuencia de una cirugía programada o la consecuencia de una cirugía urgente, ¿vale? Entonces, podemos tener lo que os decía antes, un cáncer de sigma que lo quitamos y le hacemos el empalme, la unión, la anastomosis, que sería el dibujito de más arriba, ¿vale? Que veis que tiene la zona de la unión. Y si eso se complica y hay que reoperar a ese paciente porque tenga una discencia, con una peritonitis, entonces no nos queda más remedio que hacer una intervención de Hartmann que implica hacer desconexión de esa unión previa. Entonces nos quedaría lo que llamamos el muñón del recto abajo, que es el trocito ese que nos queda ahí, eso ahí lo veis con la flechita, y la colostomía, que la sacaríamos hacia la pared abdominal. Eso podría ser la consecuencia de reoperar a un paciente de una cirugía programada que sea complicado. Pero podemos llegar a esa situación directamente desde una cirugía de urgencia, ¿vale? Un paciente que viene con un tumor, como veis ahí también en el sigma, que viene obstruido y que no está en condiciones de que nos arriesguemos a hacer una anastomosis. Entonces nos vamos directamente a la colostomía terminal, que no definitiva, o intervención de Hartmann, ¿vale? Es lo que os digo, es una colostomía terminal que no es definitiva, que es una técnica que es reversible porque se puede volver a enchufar, para que lo entendáis, el colon con el recto. Aquí en este punto yo siempre también explico, cuando estamos en este punto y hemos tenido que hacer un Hartmann por una urgencia, aunque se pueda reconstruir, muchos no llegan nunca a reconstruirse. Entonces la gente está ahí pensando, bueno, me he hecho una colostomía, pero en unos meses me la quitan. Me he hecho una colostomía, pero en unos meses me la quitan. Hay que olvidarse de esa idea. Si en unos meses te la quitan, fenomenal. Pero hay veces que no se puede quitar, porque para tu vida y tu calidad de vida, quizá estés mejor con la ostomía. Eso es algo que tenemos que intentar mentalizar. Que otro que trabajar, porque como claro, se haya hablado de esto, ¿vale? Sí. También podemos llegar, aunque no lo he dicho, el concepto es, voy a pasarlo como sea, porque me la van a quitar, en vez de intentar... Claro, pero no siempre. Claro, trabajar en la aceptación de vivir con la ostomía, porque luego el golpe es más duro. Paso a la siguiente diapositiva. Sí, un segundín. También podemos llegar a esta situación desde una cirugía programada. No es lo mismo parar a un paciente de 50 años al que le vamos a hacer una unión y va a ir bien porque tiene menos riesgo de discencia que operar a un paciente de 80 al que le vamos a hacer una anastomosis, pues eso, a 15 centímetros del recto y que probablemente a poquito que sean las heces, las deposiciones un poco líquidas, va a tener incontinencia. Entonces hay casos en los que, aunque sea una cirugía programada, directamente ofrecemos la posibilidad del Hartmann, porque lo que os digo, va a tener ese paciente mejor calidad de vida. O sea que el Hartmann puede ser una cirugía programada que decidamos que sea esa, la consecuencia de una complicación de una cirugía programada o directamente la cirugía de urgencia, ¿vale? Bien. Pasa a la siguiente. En la siguiente tenemos la colectomía total, creo recordar. La colectomía total, a ver si no me equivoco. Sí. La colectomía total, como os podéis imaginar, lo que se hace es pues quitar todo el colon, ¿vale? Efectivamente. Entonces, podemos quitar todo el colon y el recto y el ano, ¿vale? Entonces, en las distintas circunstancias, en los dibujitos veis, por ejemplo, tenemos la primera foto, tiene una afectación de todo el colon, cortamos a nivel del intestino delgado, cortamos a nivel del recto, suponiendo que vayamos a preservar el recto, y lo que hacemos es dejar al paciente sin reconstruir, que sería la flecha de arriba, ¿vale? Podemos tener esa situación. Entonces se queda abajo lo que llamamos el muñón rectal, ese de ahí que está señalando ahora la flechita, y arriba una ileostomía terminal, ¿vale?
Eso lo hacemos sin reconstrucción. No quiere decir que no se vaya a reconstruir nunca. Se puede reconstruir, volvemos a lo de antes, se puede reconstruir. Que quedaría como lo de abajo, ¿vale? Pero bueno, podemos llegar a esa situación y que la persona diga, yo me quedo con mi ileostomía terminal para toda la vida, ¿vale? Hay casos en los que se ha tenido que quitar también el recto y el ano, que es la de al lado. Entonces, en ese caso, no hay posibilidad de reconstrucción. Esa va sin reconstrucción y no hay posibilidad de reconstrucción. En esa sí o sí se hace una ileostomía terminal y es definitiva, ¿vale? O sea, donde pone ahí terminal, en ese caso sí que es definitiva porque no hay donde unir de nuevo esa ileostomía. ¿Vale? Nos vamos a la parte de abajo. Quitamos el colon y nos planteamos reconstruir. Lo podemos reconstruir si tenemos recto haciendo lo que se llama una anastomosis ileorectal, ¿vale? O ileoanal. Y si tenemos poco recto, porque si hay un recto, sí que podemos hacer la ileorectal. Pero si no hay nada de recto, entonces para hacer una ileoanal, la calidad de vida de la anastomosis ileoanal se ha visto que a lo de estudios que era muy mala porque produce deposiciones muy líquidas con una incontinencia franca. Para eso, lo mejor es hacer un reservorio. El reservorio es hacer como un neorrecto, es decir, crear con el intestino delgado un bolsón que hace la función del recto, ¿vale? Entonces, eso es lo que se hace cuando hay que hacer una reconstrucción directamente al ano, prácticamente. No hay que ser tampoco tan estricto, a veces quitamos la mitad del recto y también hacemos un reservorio. Bueno, pues todo varía. No es lo mismo un paciente de 80, como decía, que un paciente de 50. Hay pacientes de 50 que tienen muy mala función esfinteriana y se les escapa la caca y tampoco se les debe hacer. O sea, hay muchos factores que pueden influir. De esto hablaremos en otro webinar de las reconstrucciones ileorectales, tanto con reservorio y sin reservorio. Tenemos pendiente seguir aprendiendo con OCURAE. Ahora era un poco conocer las técnicas. ¿Paso? Pues pasamos a lo siguiente, que sería la amputación. Creo que viene ahora. La amputación sería, pues como ya la cirugía más agresiva, por así decirlo. La resección del recto. Para el recto tenemos dos tipos de operaciones. La resección de recto, que se llama resección anterior, y la amputación. La resección de recto es para tumores que están en el recto medio o recto bajo también, recto medio, recto alto, pero que permite preservar los esfínteres y entonces permite hacer un empalme, ¿vale? Una unión abajo. Cuando no se puede hacer esa unión, porque no se pueden conservar los esfínteres porque están afectados por el tumor, entonces hay que hacer la siguiente, que sería la amputación, ¿vale? Entonces, en esta situación es un poco parecida a las del colon izquierdo, pero con mucho más riesgo, ¿vale? En esta, la probabilidad de discencia anastomótica es de en torno al 20, que es mucho más que el colon derecho, ¿vale? Del colon derecho os he dicho 8%, aquí se habla de hasta el 20%. Entonces, podemos plantearnos hacer una reconstrucción, que es la de arriba, ¿vale? Una reconstrucción sin ostomía. Esto sería para rectos medio altos, pacientes que no han recibido quimio-radioterapia, pacientes que no tienen factores de riesgo, ¿vale? Fenomenal. Nos quedamos todos muy contentos. Ya hablaremos que a pesar de eso puede haber consecuencias funcionales, pero nos quedamos contentos. Puede darse la situación... Se está tocando algo anatómico que luego no puede ser perfecta la ingeniería, ¿no? Claro. Pasamos a la situación de abajo, ¿vale? Que es que lo que os decía, típico paciente de 80 años, se ha dado quimioterapia, radioterapia previa, ya tiene cierta urgencia fecal, entonces le quitamos el tumor y directamente decidimos hacer una colostomía terminal. Es una intervención de Hartmann, pero para el recto. Es una resección anterior, pero con colostomía terminal, ¿vale? Y luego la situación intermedia, que es que le hacemos una anastomosis, ¿vale? Una anastomosis colorectal, porque sea un recto medio o un recto bajo, o está radiado o tiene factores de riesgo. Entonces, en ese caso, le añadimos una estoma de protección, que puede ser o una ileostomía de protección o una colostomía de protección, ¿vale? Es poco frecuente hacer colostomía de protección. Se puede hacer, como está en ese dibujito, en el colon transverso, se puede hacer en el colon izquierdo, pero la tendencia es hacerla en el ileón, porque todo lo que sea coger el colon y traccionar del colon puede que estire de la propia anastomosis y no nos gusta demasiado, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer si se deja sin tensión. Pero en general, si se hace con la ileostomía,
no hay tensión. Ahí te aseguras que no estás tensionando de los cabos de la anastomosis. Entonces lo haríamos con la ileostomía, con el ilion terminal. Eso lo vemos en el siguiente dibujito, que también es de creación propia, que ahí se ve claramente cómo cortamos el recto, hacemos el empalme y sacamos la ileostomía lateral. Esa es la diferencia frente a la otra ileostomía que os contaba al principio. Esta ileostomía es lateral porque sale así como un asa, un lacito, y hacemos un corte y tiene dos bocas. Una por donde va a salir el contenido intestinal hacia la bolsa y otra por donde no sale nada, prácticamente nada, un poquito de moco y ya está, ¿vale? Eso es lo que se llama una ileostomía de dos bocas. Y abajo nos quedarían las grapitas de la resección del recto reconstruido, ¿de acuerdo? Esto sería lo que os digo, la resección anterior de recto. La siguiente, que es la que os decía antes, que es la cirugía más agresiva de todas las que se pueden hacer en el colon y en concreto en el recto, sería la amputación abdominoperineal. En esta no se puede preservar el ano, no se puede preservar los esfínteres porque están afectados o no están afectados, pero pues se decide por las circunstancias que sea que es la mejor técnica para ese paciente en concreto. Y entonces lo que se hace es cortar el tumor por arriba, eso sacarlo para hacer la colostomía y quitar en bloque todo hacia abajo, incluyendo el ano, ¿vale? Esto es algo que a quien no lo ha visto nunca le llama mucho la atención, de decir, ¿cómo? ¿Que me voy a quedar sin ano? Pues sí, efectivamente, el ano desaparece, sí. En los hombres desde los testículos hasta la rabadilla, para que me entendáis, no queda nada, queda una cicatriz con unos puntitos o grapas y no hay ano, desaparece por completo, ¿vale? Una cicatriz que da la lata. Sí, da la lata, sí. Da la lata y ahí también pueden aparecer hernias, ¿vale? Ahí pueden aparecer hernias perineales que también dan mucho la lata. En este caso, la amputación. Todas las cirugías, de una forma o de otra, el suelo pélvico cambia y. Claro, es que de hecho el nombre lo indica, es una amputación, es algo muy agresivo. Es que te están amputando parte de la pelvis. Esta cirugía no existe posibilidad de reconstrucción y siempre implica una ostomía definitiva. A veces en tumores muy avanzados, más todavía que la amputación, puede llegar a ser necesario quitar la vejiga, la próstata, el útero en las mujeres, o sea que todo depende de cómo de avanzado localmente esté el tumor, porque puede estar afectando a órganos vecinos. Porque además en la pelvis es una zona, como os decía, muy estrecha, donde hay un conjunto de órganos muy pegados y si el tumor llegar a invadirlos. Bueno, las de esta cirugía en concreto son brutales porque toda la alteración física a nivel ginecológico, las secuelas a nivel sexual, en la mujer, en el hombre, toda la modificación del suelo pélvico, problemas de incontinencia, ¿no? Urinaria, a veces retención también en las mujeres. Incontinencia urinaria, porque en este caso fecal no, porque no hay esfínter, iría por la colostomía. Claro. Pero puede haber consecuencias urinarias y sexuales. Claro, eso lo podemos hablar otro día porque esto es lo que se llama, hay tantas cosas que poder contar y concienciar a la gente. Puede hacer un camino hasta lo que es la cirugía. Entonces, ¿algo más que añadir, Alicia, por aquí? No, yo creo que de técnicas esto sería así a grosso modo para que la gente se haga una idea, más que de sobra, vamos, más que de sobra. Ah, bueno, simplemente cómo cocinar, el matiz. Todas estas técnicas que os he contado se pueden hacer de dos maneras, o por laparoscopia o por cirugía convencional, que es cirugía abierta. Esto es muy variable, depende obviamente de la experiencia del equipo, del paciente, si tiene cirugías previas o no. No importa, yo siempre lo digo, o sea, en general yo creo que todos los que tenemos experiencia en cirugía laparoscópica empezamos a hacer las técnicas por cirugía laparoscópica y la gran mayoría de las veces se consigue. Pero ya a los pacientes les digo lo mismo, por eso he puesto el ejemplo de cocinar. No importa dónde se cuezan los garbanzos, si en olla express o en una cacerola convencional. Lo importante es que se queden bien cocidos. O sea, que da igual que sea por laparoscopia, que sea cirugía abierta. Lo importante es que quede bien. Y si se ha empezado por laparoscopia y hay que convertir a una cirugía abierta y la incisión es grande, es porque ha sido necesario. Y creo que de cara a los pacientes ese es el mensaje que se tienen que quedar.
Y otro mensaje que también yo siempre doy es que creo que por mucho empeño que pongamos en cocinar, a veces la comida nos sale desgraciadamente salada o se nos quema. Y eso es lo que nos pasa a los cirujanos, pues porque el paciente lo sufre como paciente, pero cuando nosotros sufrimos una complicación de un paciente también lo sufrimos porque somos los primeros que no queremos que se complique y por mucho empeño y que intentemos hacer las cosas lo más correctas posibles, pues a veces la comida se te quema. Nada más. Vale, gracias Alicia. Te dejo pendiente de las preguntas. Como vamos un poco pillados de tiempo, si te parece, revisar las preguntas que han quedado un poco en relación a tu parte y las contestas en el chat y le das a responder a todos. Así ellos pueden ir viendo esas preguntas con las respuestas porque no nos va a dar tiempo a responderlas de viva voz. Y así sigo yo con lo que iba a comentar. Vale. Bueno, pues ya una vez que Alicia nos ha puesto en todos estos antecedentes y en cirugías programadas se decide y se comenta con el paciente la ostomía como solución a su problema de salud, deciros, ya que por aquí hay bastante colectivo de farmacéutico, que se estima que hay 70.000 ostomizados en España, 16.000 casos nuevos cada año. Las ostomías no son solo las digestivas que hemos visto hoy, es cualquier orificio o boca, apertura artificial para empezar a realizar una función fisiológica por una vía diferente a la natural. Entonces, en ese volumen de ostomizados que acabo de comentar, también están los ostomizados respiratorios, las ostomías de alimentación. Y las más frecuentes son las de eliminación, que son las colostomías e ileostomías que estamos viendo ahora. Bueno, ¿qué supone el objetivo un poco de aquellos que no tenéis tanta relación con el ostomizado? Es que conozcáis a la persona ostomizada para luego poder mejorar la calidad de vuestros cuidados. Y bueno, hablar de cacas no es fácil. Somos continentes desde los 3 años de edad, más o menos, ni nos acordamos si en un momento de tu vida te encuentras con esa pérdida de autocontrol del momento de la evacuación, unido a una pérdida de salud y enfrentamiento a una enfermedad grave. Por lo tanto, hay un duelo por toda esa pérdida. Hay que aprender nuevos hábitos dietéticos, nuevos hábitos higiénicos, hay una pérdida de autoestima, de imagen corporal, hay un afrontamiento inefectivo, cambios en el patrón del sueño, la sexualidad, la vida social, la vida laboral y el rol familiar. Así que comienzan un camino a veces sin rumbo, con muchos claros oscuros, con mucho oleaje entre medias y algo que manifiestan los ostomizados, un sentimiento común, es la soledad. La soledad porque aunque físicamente estén acompañados en su convivencia diaria, pero no se sienten tan acompañados emocionalmente porque, bueno, como digo, es un tema bastante tabú. Y luego lo que ocurre, esa soledad está muy acentuada cuando por supuesto, salen de casa y en su entorno habitual a lo mejor hablan del cáncer, pero no es tan fácil hablar de ostomía. Los pacientes que estéis por aquí lo podéis comentar en las preguntas. Y luego la soledad porque cuando van a los profesionales sanitarios más cercanos, el centro médico de atención primaria o la farmacia, pues a veces hay muchísimo desconocimiento y no se sabe cómo ayudarles. Las principales dudas sobre despegues, lesiones cutáneas, dolores pélvicos, los cambios en la ostomía, pues los que estáis en farmacia estáis vendiendo las cajas de los productos de las bolsas de ostomía, pero muchas veces no conocéis ni el material que está dentro, no conocéis a la persona que tenéis delante. Ostomizados, os digo, si queréis compartir un poco cómo os sentíais en ese preoperatorio,
que es la fase en la que estamos viendo, y los primeros meses después de la cirugía, qué sentimientos os acompañan en la convivencia con la ostomía. Es el momento de compartirlo y darle visibilidad porque hay mucho profesional sanitario en este evento, así que os animo a que lo vayáis compartiendo y Alicia le irá dando a enviar a todos para que lo veáis. Entonces, bueno, aquí entra la figura del enfermero estomaterapeuta. El enfermero estomaterapeuta es aquel que ayuda, guía, enseña, orienta, sostiene, acompaña a la persona ostomizada en todas sus necesidades desde que se decide la intervención con la preparación física, emocional previa, sobre todo en cirugías programadas, porque en cirugías de urgencia no podemos tener esa preparación emocional, hasta que el paciente supera ese duelo, gana confianza, seguridad, autonomía, supera barreras, miedos, temores, acepta su nueva imagen corporal, recupera su rol en el ámbito sociofamiliar y laboral, su funcionamiento sexual y está preparado para su reincorporación a la vida social, laboral, si se da el caso. O sea, que es un proceso de acompañamiento y lo ideal es que sea desde que se decide la intervención hasta meses y bastante tiempo después de la cirugía. Cada persona requerirá su tiempo. ¿Y qué ocurre? Que a día de hoy en España el 40% de los pacientes ostomizados no tienen todavía ningún seguimiento tras el alta hospitalaria. Hay una carencia de asistencia a estos pacientes. Entonces, bueno, ¿qué intentamos trabajar en el preoperatorio? Buscar una familiaridad con la ostomía, reducir el estrés emocional, el impacto que va a haber después de la cirugía. Y a mí me gusta llamarlo que estimulamos los sentidos en contacto con la ostomía, con información, el oído, la escucha, pero también con los materiales, enseñarles ya los materiales que pudieran llevar. Esto hace un ruido, el tacto, tocarlos, si el paciente está predispuesto incluso probarlo en el abdomen. Esto, el simplemente estarlo tocando, oyendo la información, esto desprende un olor, empezamos a entrar en contacto con esa familiaridad y ya se va cogiendo confianza. La preparación emocional en este sentido es un pilar básico en los cuidados del paciente ostomizado. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que cada paciente es único, que sin ver una ostomía no se pueden dar recomendaciones. Aquí tenéis 3 imágenes de 3 estomas diferentes. Me he equivocado ahora que lo estoy viendo. La imagen del medio es una ileostomía lateral, ileostomía nasa, que ha comentado Alicia antes, y la imagen de vuestra derecha es la colostomía nasa, la colostomía transversa. Pero bueno, lo que quería decir con las imágenes es que más allá de valorar un estoma, su abdomen, el tamaño del estoma, el orificio de salida del estoma, hay que valorar cómo vive esa persona con la ostomía, cómo es su estilo de vida. Este mismo estoma en 2 personas diferentes, las complicaciones y la vivencia va a ser diferente. Quiero decir, hay tantas ostomías diferentes como somos las personas, porque cada uno tenemos nuestras creencias, nuestros valores, nuestra cultura, y el plan de cuidado siempre ha de ser individualizado. ¿Qué es importante hablarles en el preoperatorio? Pues de qué es un estoma y dónde va a quedar ubicado. En complemento con, trabajando con el cirujano en este sentido, pues explicarles el tipo de cirugía que se les va a realizar. El estoma es cualquier apertura o boca. Nuestro cuerpo está lleno de estomas, pero están los estomas naturales, lo que es la boca, el ano, y luego están los estomas que se pueden abrir de forma espontánea, como puede ser una fístula, y luego hay los estomas que son consecuencia de un procedimiento quirúrgico.
que es cuando se realiza la ostomía, que es el procedimiento quirúrgico. Reciben diferentes nombres según la ubicación anatómica. Si lo tenemos en el colon, hablaremos de colostomía. Si lo tenemos en el ilion, hablaremos de iliostomía. Les vamos introduciendo en estos términos dónde va a quedar su ubicación y cómo va a funcionar ese estoma. No va a ser lo mismo colocar un estoma al lado derecho del abdomen, derivando un intestino delgado, una iliostomía. La salida de heces por la iliostomía, para los que no estáis tan familiarizados, pues va a ser constante. En el ilion es donde se realiza toda la absorción de nutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales, y entonces el manejo de este tipo de ostomías tiene que ir muy en paralelo con un manejo dietético adecuado, porque el riesgo de deshidratación, de malnutrición severa y de afectación a otros niveles orgánicos, como puede ser el riñón, es muy elevado. Si tenemos el colon, esterilizamos el colon al exterior, hablaremos de colostomías. Puede estar ubicadas en cualquier tramo de colon, pero como ha comentado Alicia, lo habitual es la colostomía al lado izquierdo del abdomen. En el colon se absorbe agua. Si tuviéramos una colostomía derecha, pues todavía las heces serían más o menos frecuentes porque todavía no se ha absorbido el agua, y a medida que progresamos distalmente en el colon, la absorción de agua va siendo mayor hasta que finalmente, por una colostomía izquierda, debemos intentar expulsar unas heces lo más parecido a la defecación natural, pero sin control, porque hay una pérdida total de autocontrol, no solo de las heces, sino también de los gases, que es una de las consecuencias que produce mayor aislamiento y soledad en este tipo de pacientes, el no poder controlar los ruidos, los gases, y bueno, pues para eso se necesita una continuidad de cuidados. En el preoperatorio no se va a profundizar tanto, se hablará todo de forma muy general y se dará más información según también lo que vaya demandando el paciente o el familiar o persona que le acompañe. Algo fundamental a realizar en el preoperatorio, y me gustaría saber por aquí, os voy a lanzar un sondeo a los pacientes ostomizados que estáis en el evento, si os han realizado marcaje del estoma. El marcaje del estoma, voy a compartir mientras vais contestando. Es que al estar aquí con dos ordenadores que se me van bloqueando, bueno, el marcaje del estoma es una actividad importante, esencial en el preoperatorio, el marcar ese punto, el que se considera la ubicación ideal de la ostomía, porque tenemos las tripas, como es nuestro abdomen, totalmente irregular. Si engordamos, si adelgazamos, es diferente cuando nos sentamos, cuando nos ponemos de pie, cuando nos tumbamos. Una ostomía no se puede marcar cuando el paciente está tumbado en la mesa de quirófano, porque además ha habido una preparación del colon en cirugía programada, con lo cual el abdomen tendrá una morfología que no es la habitual. Lo que ocurre al ubicar los estomas tumbados es que cuando empiezan a cambiar de posición, a sentarse, a ponerse de pie, a realizar otros movimientos a medida que se van recuperando, empiezan los problemas con la adaptación de los dispositivos. El marcaje del estoma supone mayor independencia con la ostomía, menos complicaciones de la ostomía, hacer un procedimiento de cuidados, de higiene diaria mucho más sencillo, porque quizá necesitemos usar menos accesorios, y mejora la calidad de vida. Además, que seguimos familiarizando en ese preoperatorio sobre haciendo partícipe al paciente en este proceso, viendo su ropa, dónde le cae la cintura del pantalón, de la falda, su ropa interior. Es muy importante que sea
totalmente proactivo y activo en todo su proceso médico-quirúrgico. Finalmente, después de hacer un estudio del abdomen que no voy a profundizar, pues ubicaremos la ostomía en la zona más lisa del abdomen. Mirad aquí, de los pacientes ostomizados que han respondido, comentan, a ver si puedo compartirlo, que al 57% no le hicieron marcaje del estoma, al 43% sí. También estos que no se han hecho marcaje del estoma, os pregunto y lo lanzáis por el chat, ¿tuvisteis esa visita preoperatoria con el estomaterapeuta? Seguimos. Nosotros, que ya estás comentando esto, sí, te iba a preguntar. Hicimos un estudio en mi hospital respecto a esto precisamente y sí que es verdad que el porcentaje de pacientes marcados era mayor, pero muchos de los pacientes marcados no habían pasado por la consulta de estomaterapia previa, porque es verdad que desgraciadamente hay muchos pacientes que se les hace una ostomía de urgencias, hay posibilidad de que se les marque, pero no hay posibilidad de que pasen por la consulta, que es un hándicap importante, porque sí, vale, se les marca, pero toda la información previa es muy necesaria. Y es una pena, pero claro, no puede haber una persona permanentemente dispuesta a eso. De este proceso, aclarar, estoy hablando sobre todo en cirugías programadas, porque claro, lamentablemente una cirugía de urgencia y también ese paciente luego en su recuperación no va a ser lo mismo, un paciente programado que un paciente de urgencia, no solo por el impacto tan fuerte que produce la ostomía, que has llegado a urgencias sin haber oído hablar de nada, sino también las complicaciones físicas y químicas que se producen después de una cirugía de urgencia con un colon sucio, ¿no? Hay mayor riesgo de complicaciones, de dehiscencias, de sutura, de infección y, bueno, la recuperación en estos pacientes pues no tiene nada que ver. Ya para ir terminando, comentar que es fundamental, como digo, primero, poner al paciente en el centro de los cuidados, que sea partícipe, que tenga un papel activo y proactivo en su proceso y promoción de la salud. Que el paciente oncológico y en concreto el paciente ostomizado en las diferentes etapas de su proceso necesita de la atención de un equipo multidisciplinar. Y a día de hoy, en muy pocos centros está instaurada la atención multidisciplinar. Multidisciplinar quiere decir atendido por profesionales de diferentes disciplinas, ¿vale? Entonces, a lo mejor en el preoperatorio, pues aparte del cirujano, oncólogo, la enfermera estomaterapeuta, según el paciente, a lo mejor ya habría que empezar primero con una preparación nutricional, que hay algunos hospitales que ya se está trabajando este aspecto y la recuperación posterior no tiene nada que ver, y también el aspecto psicológico. Y pasar las etapas después de la cirugía, no hay que descartar el nutricional, sobre todo en estomas de alto débito, las iliostomías, el psicológico, cuando desde la consulta de estomaterapia vemos que el duelo no avanza por esas etapas de forma fluida y la persona ostomizada se encuentra atascada, es necesario derivarlo a otro apoyo profesional, pero en esto es que tenemos muchos límites, muchas barreras y bueno, más adelante, pues a lo mejor el sexólogo, no hay que descartar también según las consecuencias el urólogo. Y bueno, otros profesionales que pueden intervenir en el proceso según el tipo de paciente. No sé si en tu hospital está instaurado algún proceso con los pacientes y esta atención multidisciplinar, Alicia. Sí, porque somos unos hospitales pioneros en el programa Implica, que le implica... empezó, no sé si alguien ha oído comentar de la rehabilitación multimodal, el fast track, todo eso implica que le he respondido a alguien por ahí
Intentar no dejar sondas, no la alimentación precoz, levantarse lo antes posible, todo eso es lo que se llama fast track, que es como incorporarte a tu vida normal lo más rápido posible. Así empezó. Pero luego a eso se han ido añadiendo ítems que son eso precisamente, lo que tú comentas. Aparte de la rehabilitación multimodal, la prehabilitación. Y la prehabilitación incluye la preparación física del paciente y le ve primero una fisioterapeuta y un rehabilitador que les explica cómo hacer ejercicios respiratorios, les explica que hagan ciertos ejercicios para estimular un poquito el ritmo cardíaco, los ve una nutricionista si han perdido peso, se les manda a hematología si tienen anemia para corregirla. Lo ideal, que es lo que se queda un poquito cojo, evaluación psiquiátrica, psicológica previa, pero se está haciendo todo eso. Y lo que os digo es un programa que está instaurado en toda España, pero no todos los centros lo tienen. Efectivamente, se les da unos batidos operatorios que son hiperproteicos, hipercalóricos, porque se van mejor, y se hacen ciertas cosas que propone ese programa, porque la recuperación se ha visto que es más rápida y sobre todo con menos complicaciones. Así que sí, o sea, yo creo que ya hay muchos que se van sumando y que lo hacen, pero todavía hay sitios donde no. No, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, ya para terminar, y ahora revisaremos un poquito a ver si queda alguna pregunta. Bueno, hay también los pacientes ostomizados que estáis y bueno, los profesionales sanitarios, ser conscientes de esto, de que se necesita a veces la intervención de varios profesionales y que si el centro asistencial de referencia no lo ofrece, pues a veces es necesario recurrir a proveedores de salud privados. Aparte, también sería necesario informar de las asociaciones existentes, no solo de ostomizados, sino también en este caso de la Asociación Española contra el Cáncer, de GEPA, que es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Bueno, pues habría que mirar qué recursos tienen disponibles los pacientes. Luego los foros en Internet, en Facebook está el Grupo de Ostomizados España, hay varios foros y grupos de ostomizados, pero en concreto de España está el de Ostomizados España y bueno, hoy en día lo digital, que muchos que estáis aquí nos vemos en las redes, pues es un lugar de acceso a contenido y a compartir experiencias. Alicia, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Yo estoy por aquí respondiendo. Os cuento. A ver, trabajo en el Hospital Infanta Leonor, en Madrid. Ahí me podéis encontrar, pero es verdad que a veces no es fácil acceder a los hospitales públicos directamente porque la gestión es compleja. Y luego estoy en la unidad de cirugía y digestivo en la Clínica Santa Elena en Madrid también. Ahí fundamentalmente lo que hago es lo que os comentaba al principio. Hago sobre todo pruebas funcionales, ecografía, manometría. Me dedico mucho al tema de las secuelas que a veces suceden después de este tipo de cánceres o por otro tipo de lesiones, ¿vale? O sea, sobre todo secuelas funcionales para diagnóstico y para tratamiento, ¿vale? Pero bueno, me podéis consultar ahí si queréis también para consulta, segunda opinión, lo que necesitéis. Os he dejado en la diapositiva puesta la dirección de donde estoy, la dirección de la página web, la dirección de mi correo por si me queréis consultar lo que os apetezca y el Instagram por si me queréis seguir porque voy publicando cosas que a veces os pueden resultar de interés también y a vuestra disposición para lo que os pueda ayudar. Pues gracias, Alicia, por comentar que Alicia ha ido respondiendo al tema de las hernias. Como ella bien dicho, casi el 100% de los ostomizados van a desarrollar una hernia. Esta es otra parte de los cuidados que dedicamos mucho tiempo en la consulta de enfermería, en la consulta de estomaterapia, a hablar de cómo cuidar esa pared abdominal, cómo reforzarla, cómo prevenir una hernia y en caso, porque es que la hernia a veces es que es casi tan precoz. Ya recién salido casi del hospital ya se empieza a notar un cierto abombamiento en la zona periostomal, pero bueno. Es que
Preguntaba, perdóname que te corte. Que vaya a más, porque realmente la reintervención de una hernia, y lo puedes decir mejor, Alicia, pasa lo mismo. Si no llevas a cabo igual unos cuidados y unos refuerzos de la pared abdominal, es fácil de que vuelva a recidivar la hernia, ¿no? O sea, es que es sencillo. Una hernia es un agujero y cuando se repara una hernia se cierra el agujero y se pone una malla para evitar que se vuelva a formar el agujero. En las ostomías no podemos cerrar el agujero porque tiene que haber un agujero por donde sale el intestino, con lo cual, por mucha malla que pongamos, sigue habiendo un agujero y la probabilidad de que se vuelva a reproducir a pesar de la malla es alta. La tendencia actual es a poner mallas profilácticas, es decir, mallas preventivas a todos los estomas que se sabe que van a ser definitivos. Pero ya lo he contestado, aún así hay un porcentaje alto que a pesar de la malla recidivan. Y para el paciente es malo, pero para nosotros es peor todavía, porque operar una hernia parastomal a veces es muy, muy complejo. Y además sabemos que la vamos a tener que reoperar muchas veces. Le dedico mucho tiempo en la consulta a este tema. Y bueno, a mí, ¿dónde me podéis encontrar? Como dije al principio, Curae es un proyecto digital. A día de hoy la consulta a los pacientes es solamente online. Yo tengo mi propia metodología establecida para conocer la ostomía, el abdomen y todo lo necesario para abordar la consulta, cómo enseñar los procedimientos, el uso de los materiales. Como digo, tengo una metodología y si alguien tiene alguna duda me puede preguntar. Aquí tenéis el email. En redes sociales, Instagram y Facebook, publico contenido normalmente de valor, 1 o 2 veces por semana, incluso a veces 3, pero bueno, mínimo entre 1 y 2 veces. He dirigido tanto a pacientes, familiares, cuidadores como profesionales sanitarios, y también tengo el canal YouTube, que todavía le tengo que dar un arranque porque ahí voy poniendo tutoriales más largos. Tenéis uno muy interesante que lo hice de acuerdo a lo que preguntan con más frecuencia los pacientes, que es el despegue de la bolsa de ostomía, todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Y ofrezco los servicios de consulta sanitaria. Y en mi página web, tanto que hay tantos profesionales por aquí, ofrezco servicios de formación a profesionales sanitarios y si alguien está interesado en las formaciones puede inscribirse en la lista de espera a los cursos y le mandaré la información cuando haya alguna convocatoria. Y nada más, no sé si queda alguna pregunta por ahí. Yo creo que no se me ha escapado ninguna, pero bueno, si alguien tiene cualquier duda, pues lo dicho, que podéis contactar conmigo a través del mail o en la consulta y lo hablamos. El tiempo de la jornada le dije a Alicia de poner 2 horas y dijo, 2 horas, ¡qué barbaridad! Yo me olía que pasaba esto, de hecho he ido yo bastante acelerada, así que eso, cualquier duda que haya quedado nos preguntéis. Espero que sea el primer evento de muchos. Al final, en el cierre os deja una encuesta, entonces si hay algún tema en el que queráis profundizar, ya sea como pacientes o profesionales sanitarios, nos lo podéis dejar como sugerencia. Gracias, Alicia, por enseñarnos y compartir tus conocimientos, por tu tiempo. Pacientes, familiares, por estar aquí, proactivos, activos en la búsqueda de información, en despejar dudas, en reducir miedos, sea lo que os ayude este tipo de actividades. Y profesionales sanitarios, pues gracias por vuestro interés, porque una de mis visiones como marca es visibilizar y sensibilizar y divulgar conocimientos sobre ostomías. Es fundamental conocer para empatizar, para humanizar nuestros cuidados y mejorar así la calidad de nuestros servicios.